una anastomosis así, orofaringe anal tendrías que hacer para retirar todo. No hay forma de hacer eso. No se asocia con un aumento de incidencia de cáncer de colon. Ambas, la enfermedad inflamatoria intestinal, Crohn o colitis, se asocia a más riesgo de cáncer de colon. ¿Son infrecuentes la presencia de fístulas y abscesos? Si hay, es contrafrecuente. ¿Cuál tiene más riesgo de neoplasia? ¿Colitis o Crohn? Colitis. Tiene más riesgo de cáncer que el Crohn, pero el Crohn también tiene riesgo de cáncer, por si acaso. ¿Ya? Acá entonces se caracteriza por afectación segmentaria del intestino. Pregunta 73. ¿Cuál es el tratamiento de elección en el caso de un megacolon tóxico que no responde al tratamiento conservador hallándose el enfermo en situación de gravedad manifiesta? ¿Cuál es el tratamiento de elección en el caso de un megacolon tóxico que no responde al tratamiento conservador? Les había dicho, el tratamiento conservador es antibióticos, corticoides y nutrición parenteral. ¿Qué hace si no responde? ¿Qué? ¿Colectomía? ¿Con ileostomía y fístula de mucosa suprapúbica? ¿Eso? ¿Sí? Generalmente, alimentación parenteral total es parte del tratamiento conservador. Entonces, ya se supone que esa es falsa. Amputación rectal con ileostomía, o sea, amputación del recto nada más, no tendría sentido una amputación rectal. Empleo de corticoides es parte del tratamiento conservador. Se hace una colectomía total con ileostomía y fístula mucosa suprapúbica. Y otros le llaman pouch, ¿no? Le hacen un pouch, una bolsa nada más de reservorio. Pero se hace una colectomía total. Dilatación anal bajo anestesia, nada que ver, ¿no? 74. Un paciente de 46 años, sin antecedentes clínicos de interés, acude al servicio de urgencias por realizar en las 8 horas previas 2 deposiciones de recto mediánico. Creo que es la misma del otro, ¿no? Sí, las últimas 48 horas refiere a haber tenido molestias vagas. En la anamnesis describe ingesta de fármacos potencialmente gastroerosivos. La causa más frecuente de hemorragia digestiva alta son las úlceras, ¿no? La úlcera péptica fundamentalmente. Ya saben eso. Ok. 75. Uno de los siguientes tumores hepáticos se relaciona con frecuencia con mujeres jóvenes que toman anticonceptivos. ¿Cuál es? Las chicas que toman anticonceptivos tienen más riesgo de desarrollar un tumor hepático, que es ¿cuál? Benigno, obviamente. ¿Cuál será? Primera pregunta. ¿Cuál es el tumor el tumor sólido hepático benigno más frecuente? El tumor sólido hepático benigno más frecuente. ¿Cuál es? Ese es el hemangioma, ¿ya? El hemangioma cavernoso. Ese es el tumor sólido hepático benigno más frecuente. ¿Cuál es el segundo tumor sólido hepático benigno más frecuente? Es la hiperplasia nodular focal, ¿ya? Hiperplasia nodular focal es el segundo. ¿Cuál es el tumor hepático que se relaciona con más frecuencia anticonceptivos orales? Es el adenoma, ¿ya? El adenoma hepatocelular. Y esa es la respuesta en este caso. Es el adenoma. Son las 3 cosas que deben saber. Ahora, otra pregunta más. ¿Cuál es la lesión hepática benigna más frecuente de hígado? Lesión hepática benigna más frecuente de hígado. Porque cuando les digo tumor hepático sólido, es hemangioma. Pero si les digo lesión hepática nada más, no estoy distinguiendo si es tumor sólido o quístico. Entonces, cuando les diga lesión hepática benigna más frecuente es el quiste simple, ¿ya? El quiste simple de hígado. Esa es la lesión hepática benigna más frecuente. ¿Cuál es el tumor hepático maligno más frecuente? Las metástasis, ¿no es cierto? Ese es el tumor hepático maligno más frecuente. ¿Cuál es el tumor hepático primario maligno más frecuente?
primario. Si ya les digo primario, ya no es metástasis. Es el hepatocarcinoma, ¿no? El hepatocarcinoma. Un carcinoma hepatocelular. Eso no lo deben de olvidar, son detalles pequeñitos que deben de acordarse. El diagnóstico de gastritis crónica se realiza fundamentalmente mediante perdón, ¿cómo se hace el diagnóstico de una gastritis crónica? Mediante estudio histológico, ¿no es cierto? ¿Se puede hacer mediante endoscopía simple? Sí. Si hacen una endoscopía pueden ver la irritación de la mucosa gástrica, entonces se hace un diagnóstico endoscópico de gastritis. Pero la confirmación de la cronicidad de la gastritis crónica solo se hace histológicamente. Así que cuando están diciendo que me duele mi gastritis y nunca se han hecho una endoscopía, es porque no es una gastritis necesariamente, puede ser una dispepsia común y corriente, no necesariamente ser una gastritis, ¿no? Entonces, eso es importante. La ecoendoscopía no sirve para esas cosas, ¿no? La ecoendoscopía sirve para hacer estadiaje de tumores tempranos generalmente. El Helicobacter pylori, la presencia de Helicobacter pylori en la mucosa gástrica no implica que haya gastritis, que se asocie muchas veces, se asocia, ¿no? O sea, definitivamente, pero que encuentres Helicobacter no implica que es un diagnóstico de gastritis crónica. Pregunta 77. Una mujer de 46 años de edad, diabética, en tratamiento con insulina desde hace unos 12 años, presenta sensación de saciedad, náuseas, vómitos y pérdida de unos 3 kilos de peso en el último mes. Se sospecha de una gastroparesia diabética, siendo la mejor prueba para este diagnóstico una de las siguientes. ¿Qué es lo primero que harían para ese paciente? Si tienen una sospecha de una gastroparesia diabética, que es una complicación que hay en los diabéticos descompensados de larga data, ¿no? La gastroparesia, ¿qué harían? Una gastroscopía, o sea, una endoscopía harían, un tránsito intestinal con contraste varitado, ¿sí? ¿Sí? ¿Para qué? Si están pensando en gastroparesia. En la gastroparesia tendrían que hacer el tránsito intestinal. En el tránsito intestinal se ve estómago, intestino, colon. ¿Para qué quieren ver todo eso? ¿Cómo harían el diagnóstico de una gastroparesia? Endoscopía no van a ver la gastroparesia, ¿no es cierto? Lo que se hace es este estudio de vaciamiento gástrico con sólidos e isótopos radioactivos. Esa es la forma de hacer un diagnóstico por medicina nuclear. Si alguien va a postular a medicina nuclear, eso se hace en medicina nuclear, por ejemplo, ¿no? El estudio de isótopos radioactivos, de isótopos de vaciamiento, etcétera, etcétera. Eso hacen los médicos nucleares. No se van a la NASA como creen algunos, ¿no? Ok, paciente, pregunta 78. A un paciente de 75 años con cirrosis hepática que presenta una citis moderada y tiene varices esofágicas grandes y una puntuación de Child de 9 puntos, está en la clase B, se le ha detectado en la ecografía abdominal una lesión hepática única de 3 centímetros de diámetro que es hipervascular en la fase arterial del angiotac. ¿Cuál es la actitud terapéutica más correcta en este caso? ¿Qué hacen si tienen un paciente que tiene cirrosis, pero le han encontrado una lesión hepática de 3 centímetros, que es hipervascular en su angiotac? O sea, que están sospechando que tiene ¿qué diagnóstico tendrá para empezar? ¿Qué diagnóstico tiene ese paciente? Aparte de la cirrosis, obviamente. Tiene un hepatocarcinoma, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace el diagnóstico de hepatocarcinoma? El diagnóstico de hepatocarcinoma les he dicho que se hace con una tomografía trifásica, ¿no? Y que tenga que tener el washout. Acá no les mencionan lo del washout, pero claramente lo que quieren indicarles es eso, que el paciente tiene una cirrosis y ha hecho una complicación con un hepatocarcinoma, ¿de acuerdo? Entonces,
Un paciente que tiene cirrosis, su complicación inmediata puede ser un hepatocarcinoma. Ese es el dato que tienen que tener. Para hacer diagnóstico de hepatocarcinoma se necesita solamente una tomografía trifásica con washout. ¿Qué significa eso? Que la tomografía capta el contraste en la fase arterial y en la fase venosa o tardía se lava, washout. Eso se llama washout, ¿ya? ¿Se necesita alfafeto para el diagnóstico de hepatocarcinoma? No, doctores, no se necesita alfafeto para el diagnóstico de hepatocarcinoma, ¿ya? Entonces solo se necesita eso. Por eso el diagnóstico acá es un hepatocarcinoma, ¿ok? ¿Qué haces con un tumor de 3 centímetros? Le das sorafenib, le resecas quirúrgicamente, le haces ablación percutánea, ¿qué haces? Repasen la última clase que les he hecho de las videoclases, repasen, justo les he hecho un gráfico esa vez o un algoritmo de manejo. Cuando un tumor está en estadio muy temprano, estoy hablando de un tumor menor de 2 centímetros, ¿no es cierto? Es un tumor menor de 2 centímetros, ese es un estadio muy temprano. Los que están en ese estadio van a resección quirúrgica, eso se operan. Cuando es un tumor en estadio muy temprano, menor de 2 centímetros, eso va a resección quirúrgica. Cuando el tumor es menor de 5 centímetros, ¿ya? O son 3 tumores menores de 3 centímetros, o sea, un tumor de 5 o 3 tumores menores de 3 centímetros, eso se llama estadio temprano. Ese estadio temprano tiene 2 caminos. O le haces un trasplante hepático, o le haces una ablación por radiofrecuencia o una inyección percutánea de etanol. ¿Cómo haces eso? El trasplante hepático solo le haces en un paciente joven, que no tenga factores de riesgo y que sepas que su sobrevida va a ser larga si le trasplantas el hígado. Pero la ablación por radiofrecuencia y la inyección percutánea de etanol se hace en los pacientes que no pueden ser sometidos a un trasplante porque tienen menos expectativa de vida. Pero eso es en un paciente con un tumor menor de 5 centímetros o 3 tumores menores de 3 centímetros. El siguiente estadio, el estadio intermedio, es un paciente que tiene un tumor de 6, de 7, de 8 centímetros, pero sin invasión portal. Eso es estadio intermedio. Ese paciente en estadio intermedio, el tratamiento que debe recibir se llama quimioembolización transarterial. Y les había puesto incluso que dice TACE, Transarterial Chemioembolization. Es quimioembolización transarterial. ¿Qué significa la quimioembolización? Que inyectas quimioterápicos por vía transarterial para que reduzca el tamaño del tumor. Pero eso es cuando un tumor tiene 6, 7, 8 centímetros, pero no tiene invasión portal. El estadio avanzado, ¿no? El estadio avanzado es un paciente que tiene cualquier tamaño de tumor, pero tiene invasión portal. O sea, ya hay afectación de vasos. Ahí se utiliza ese tratamiento bioral, que es este sorafenib. El sorafenib es un inhibidor multiquinasa, pero igual la esperanza de vida a largo plazo no es buena, a pesar de eso, porque es un estadio avanzado. Y el estadio terminal, que es el último, es cuando ya hay metástasis, ahí ya no hay nada que hacer. Nada que hacer. Entonces, ese paciente simplemente se da manejo paliativo, nada más. Entonces, son los 5 estadios: muy temprano, temprano, intermedio, avanzado y terminal. ¿Este paciente dónde está? Tiene un tumor de 3 centímetros. ¿Dónde está? ¿Muy temprano? ¿Temprano o intermedio? Está en temprano, ¿no es cierto? ¿Qué vas a hacer con este paciente? ¿Qué edad tiene? 75 años, cirrosis. ¿Qué se supone que deberían de hacer con ese paciente? ¿Ablación? Es lo correcto, ¿no es cierto? Lo que deberían hacer con este paciente es una ablación. ¿Tenemos ablación acá? Resección quirúrgica no, tratamiento local mediante las técnicas de ablación percutánea. Pues esto es lo que tienen que hacer con ese paciente. Un paciente de 75 años y es difícil que le hagas un trasplante hepático, sinceramente. Es bien, pero bien difícil. Es un paciente muy mayor y generalmente ya tiene algún tipo de alteración en este caso. Entonces, gastar un hígado, que es bien difícil de conseguir, un paciente que a las 2 semanas puede morirse de un infarto, no tendría sentido tener ese detalle, ¿no? Entonces, por eso se hace mejor un tratamiento mediante técnicas de ablación. ¿Okay? Pregunta 79.
Una mujer de 55 años que ingresa en el hospital con el diagnóstico de pancreatitis aguda. ¿Cuál de las siguientes pruebas o determinaciones analíticas no es útil para la gravedad de esta enfermedad? ¿Cuál no es útil para la gravedad? ¿Cuáles son predictores de severidad o dan gravedad al paciente que tiene pancreatitis aguda? ¿Cuál será? Amidasa. Cierto, la amidasa hidroxilipasa solo se utiliza para diagnóstico. Así tengas una amidasa en 7000 u 8000, eso no le va a dar gravedad al asunto, ¿ya? Entonces no importa, los niveles de amidasa hidroxilipasa no dan gravedad. La tomografía sí ve gravedad, la creatinina es parte de la falla de órgano, por consiguiente sí implica gravedad. El hematocrito es un predictor de severidad cuando es más de 44%, así que es un predictor de severidad. Y el nitrógeno ureico también, por eso es parte del VISAP, ¿no? De lo que conocen ustedes como VISAP. Pregunta 80. Paciente con pancreatitis aguda. En la tomo realizada a las 72 horas de ingreso se aprecia una necrosis del 50% del páncreas. A la tercera semana de ingreso el paciente comienza con fiebre elevada y leucocitosis. Se realiza una radiografía de tórax urgente y sedimento urinario siendo ambas normales. Señale el siguiente paso a seguir en este paciente. Tiene una pancreatitis aguda y a las 72 horas ya tiene necrosis del 50% del páncreas. Si ya bien que empieza con fiebre elevada y leucocitosis, ¿qué deberían de hacer? Que nunca hacemos acá tampoco. La punción, ¿no? ¿Para qué? Para ver si realmente está infectado o no está infectado el paciente. Eso es lo que se hace. Una punción aspiración con aguja fina guiada por TAC. ¿Ya? Eso es lo que se hace. Eso es para ver si realmente está infectado o no está infectada la necrosis, para luego empezar el tratamiento específico. Pregunta 81. Ante un varón de 15 años asintomático con subictericia de escleras como único dato patológico en la exploración física, parámetros bioquímicos normales, hiperbilirrubinemia indirecta, el doble del valor normal, mantenida y que aumenta tras el ayuno, sin datos de hemólisis. ¿Qué diagnóstico tiene? ¿Qué será? Un paciente con ictericia predominio indirecto, 15 años. ¿Cómo se llama eso? Tubin Johnson, rotor, Keller-Najar, una hepatitis aguda con hiperbilirrubinemia indirecta. La hepatitis viral da hiperbilirrubinemia directa, no hiperbilirrubinemia indirecta. Cuidado, no se confundan con eso. Obstrucción extrahepática, obstrucción intrahepática, eso no, porque debería haber alguna alteración más. Eso se llama síndrome de Gilbert, ¿no es cierto? El síndrome de Gilbert es una enfermedad benigna totalmente, ya que es un déficit en la captación de bilirrubina por parte del hepatocito. Entonces no entra bien la bilirrubina al hepatocito. Eso es, por eso da hiperbilirrubinemia indirecta. Ya es una falla genética, pero es benigna. Generalmente en quienes dan, en pacientes jóvenes que están sometidos a ayuno, a ejercicio prolongado o a estrés. Esos son los que desarrollan ictericia. En un momento pasa el día y se acabó la ictericia y ya no tienen más problemas. No hay tratamiento para eso, no se necesita tratamiento para un Gilbert, ¿ya? Entonces, eso es una pregunta de examen bien común. Pregunta 82. ¿Cuál de las siguientes entidades no es objeto de estudios endoscópicos repetidos de seguimiento para el despistaje precoz de una neoplasia digestiva? ¿Cuál de esas entidades no es objeto de estudios frecuentes para eso? ¿El esófago de Barrett se tiene que hacer controles periódicos endoscópicos? Sí, porque puede degenerar. ¿Pólipos adenomatosos en colon? Sí, los adenomas son lesiones premalignas colónicas, ¿no? De neoplasias, entonces sí se debe hacer. La hernia hiatal en pacientes con reflujo, eso no necesita tratamiento, o no necesita, mejor dicho, seguimiento endoscópico, así que eso es falso. Familiares de primer grado con cáncer de colon, obviamente hay un factor de riesgo, y pancolitis ulcerosa sí, porque obviamente es un factor de riesgo para cáncer de colon. Pregunta 83.